Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Como hemos celebrado en Colombia el 3 de mayo la exaltación de la Santa Cruz, la celebración que la Iglesia Universal tenía de los apóstoles Felipe y Santiago, la tenemos hoy en nuestro país y seguramente en otros países de América Latina. Por eso los invito a que esta lectura sea tomada con el Evangelio que nos da la celebración de estos dos grandes apóstoles. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo también me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo en esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. A través de su santa palabra hemos escuchado la voz de Dios. Que el Señor, Espíritu Santo, nos dé la fuerza de comprender esta escritura. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de tu gracia y tu sabiduría. Amén. ¿Qué dice el Señor hoy en su palabra? ¿Cuál es la situación que se está dando allí? ¿Cuál es la aseveración de Jesús? Y a partir de esa expresión de Jesús, ¿qué dice Felipe? ¿Cuál es la pregunta del apóstol Felipe? O más bien, ¿cuál es la petición de Felipe? ¿Cómo le responde Jesús? Y entonces, esa respuesta, ¿cómo está dada? ¿Cuáles son las expresiones de Jesús? ¿Qué le dice claramente sobre la relación del Padre y el Hijo, Jesús a Felipe? Y cómo entonces se da la permanencia del Hijo en el Padre. Cómo también Jesús insta a la fe. Y en la fe, entonces está las obras también que ha mostrado el Hijo de Dios. ¿Qué dice Jesús a ese respecto? ¿Qué dice Jesús en cuanto a pedir en nombre de Él delante del Padre? ¿Qué ocurre allí? Miremos todos los elementos y también todo lo que significa la fiesta de estos dos grandes apóstoles. Segundo momento, meditación. La Iglesia celebra en este día, vuelvo y repito, para nosotros después de la conmemoración de la Santa Cruz en Colombia, la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Y tiene que ver desde un momento histórico donde se celebraba en la dedicación de la Basílica de los 12 Apóstoles en Roma, en el siglo IV, donde habrían sido colocadas las reliquias de ambos apóstoles. Por eso se juntan hoy la celebración de los dos. Felipe, uno de los mayores apóstoles en edad, es como el quinto de los apóstoles que llega a Jesús, porque primero están Juan y su hermano Santiago y Andrés y su hermano Pedro, y después aparece otro de la misma ciudad de Pedro y de Andrés, de Betsaida, es Felipe. Felipe después llama a su conocido y amigo Bartolomé y lo llama al seguimiento de Jesús. Y Felipe es un hombre que es casado, es padre de 2 hijas. Y resulta que la tradición nos muestra muy bien cómo estas 2 hijas se consagraron en virginidad total por amor a Dios. Y cómo Felipe nos cuenta también la historia de la iglesia, después termina dando la vida en Frigia con sus 2 hijas, inclusive su familia, pero va y da la vida por el seguimiento de Jesús, también en el martirio. Y ya inclusive, sin importar que fuera de los mayores apóstoles, con el resto de su vida, proclama la presencia de Jesús en el Asia Menor. Santiago es el menor.
así es llamado, para diferenciarlo de Santiago el Mayor, que es hermano de Juan Zebedeo, los Zebedeos. Este es Santiago de Alfeo. Ustedes me han escuchado a mí muchas veces hablar de Santiago de Alfeo, hermano de Judas Tadeo. Los dos son hijos de Alfeo, casado con María de Cleofás o María de Alfeo, una de las Marías que hay allí en las narraciones. Por eso él es el hermano del Señor, según lo dicen algunos momentos de la Biblia. Pero cuando vamos a ver la realidad, es primo hermano del Señor. ¿Por qué? Porque este Santiago es hijo de Alfeo, que es hermano de San José. Ustedes saben que en el arameo y en el hebreo son en ese idioma, y a los que se crían juntos para distintas relaciones familiares se llaman hermanos entre sí. Por eso los hermanos del Señor, Santiago apóstol y Judas Tadeo, primos hermanos del Señor, es parte de las tres parejas de hermanos que tiene el Señor Jesús. Juan Zebedeo, su hermano Santiago, ese es el mayor. Los otros son Andrés y su hermano Pedro, y aquí está Santiago y su hermano Judas Tadeo, no Iscariote. Este Santiago, dentro de la iglesia de Jerusalén, la iglesia lo muestra y claramente lo muestra como el primer obispo de Jerusalén. Es más, si ustedes miran la conversión de San Pablo, que él la explica en la carta de los Gálatas, en el primer capítulo va narrando cómo él entonces, después de este acontecimiento camino de Damasco, estuvo 3 años en Arabia y después subió a Jerusalén y se encontró con los principales de la iglesia, Pedro, que estuvo con él, y Santiago, el hermano del Señor, así lo llama. Santiago, el hermano del Señor, es primo hermano. Este es Santiago de Alfeo. Y dentro de un relato ampliado del Evangelio, Jesús ya en vida le había dicho a su primo hermano Santiago que él quedaría como la columna de la iglesia de Jerusalén, porque muchos que creerían en él quisieran ir a ver a alguien que no solo era discípulo, sino que es pariente de él. Y fuera de eso, por la santidad que tendría. Y él lo había asumido, y así lo entiende la primera iglesia, y por eso se habla de Santiago, que es primero y de los hermanos allí en la iglesia de Jerusalén. Dentro de los hermanos a nivel general es Pedro el primero, es el Papa. Pero en Jerusalén el obispo sería Santiago. Y hay muchos relatos de la santidad, de la austeridad, del ejemplo de vida, de que muchos a través de su vida se convirtieron al Señor. Algunos relatos, inclusive a místicas, se nos muestran que era muy parecido hasta San José físicamente y en la forma de ser. Inclusive en algunas narraciones de María de Alfeo hablando con Nuestra Señora, dice que cuando ve a su hijo Santiago de Alfeo se acuerda de San José, esposo de María, en esa austeridad, en lo reservado, en lo disponible, en la santidad, en una santidad de heroísmo, en una búsqueda de Dios y de consagración total al camino de Dios. Por eso Santiago aparece hoy como un ejemplo. Por eso ha sido vital en la primera iglesia de Jerusalén. Hasta que ésta salió de allí y tuvo que ir a otros lugares, él dio la vida allí. Hay una narración que se dice que el Sanedrín de aquella época, con la rabia que tenía por las conversiones y tratando de que él apostatara de Jesús, él no apostató de Jesús y lo tiraron de un lugar muy alto en el templo, y allí pudo dar la vida por el Señor Jesús. Por eso también es mártir. Entonces, aparte de ser pariente, en este sentido que les he explicado, es aquel que se acerca a Jesús en santidad, porque después de haber tomado la fuerza del Espíritu, se quedó allí, en esta primera iglesia, y de allí parte toda la santidad a las demás iglesias, porque de allí se ha dado la glorificación de Jesús en la cruz, como lo hemos visto el día de ayer. Pero pasando hoy entonces a la palabra, después de esta introducción de los apóstoles, vemos cómo aparece un relato donde Jesús está en la última cena y ya le ha dicho a Tomás que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en este ser el camino, la verdad y la vida, Jesús pues muestra el yo soy, el nombre de Dios, camino, verdad y vida. Y por eso entonces después la expresión es: nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Es una expresión clara. Felipe, un poco ahí como sin comprender bien las palabras de Jesús, le dice: bueno, muéstranos al Padre. Y Jesús le clarifica: pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Y eso es toda una profundidad teológica, pues ya de el verbo del Padre. Él habla las palabras del Padre. Él ha tomado lo que dice una mano, es de la misma consubstancialidad, de la misma esencia del Padre.
Lo veíamos en estos días con la fiesta de San Atanasio, que defendía la divinidad de Jesucristo, es Dios como el Padre. Y él habla de lo que el pensamiento con mayúsculas es el Padre, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el amor. Un poco aquí profundizando en la Trinidad. Y Jesús quiere que ellos constaten que hay tanta unión en Dios uno y trino, que quien lo ve a Él ve al Padre. Quien lo ve a Él ve al Padre, y quien escucha su voz, escucha lo que el Padre ha puesto en el corazón del Hijo, y el Hijo dice. Por eso entonces Jesús trata de decirle a Felipe, bueno, entonces yo lo que hablo no lo hablo por cuenta propia, yo hablo, el Padre permanece en mí y Él mismo hace sus obras. O sea, hay una permanencia y una unidad total de la Trinidad. Es una unidad que Felipe y los demás pudieran comprender y palpar, que desde que están viéndolo a Él, desde estos 3 años de la vida pública, han visto al Padre. En las obras, en las palabras, en los gestos de Jesús, el Hijo se identifica totalmente al Padre. Claro, trinitariamente sabemos que cada uno es una persona de la Trinidad, pero son un solo Dios verdadero. Y hay una unidad tal en el amor que cada uno, el Hijo en este caso, manifiesta al Padre en las obras, con lo que hace, con lo que dice, con todo lo que es, por esencia divina. Y ustedes y yo hoy, tal vez somos mucho como Felipe, todos tenemos en el corazón el anhelo de ver el rostro de Dios, de ver a Dios, pero yo creo que nos falta más en esta meditación, aprender hoy en el ejemplo de los apóstoles, como a nosotros también se nos ha dado mucha evangelización, se nos ha dado la explicación de la palabra, que a través de esta fiesta de los apóstoles y de esta palabra nosotros podamos ver a Jesucristo como camino hacia el Padre. Y quien ve a Jesús, ve al Dios de los cielos. Claro, uno trata de imaginarse una figura del Padre como con ojos, con cara, con manos, pero Él es el todo, Él es el pensamiento. Y a veces con estas imágenes del adulto ya mayor, con barbas, y como pues, tratamos de significarlo como en las representaciones, pero ver al Hijo es ver al Padre. Escuchar a Jesús es escuchar lo que el Padre dice. Ver a Jesús en la Eucaristía es el camino para unirnos al Padre Celestial. Y Jesús nos enseña que la única forma de conocer al Padre es creer en el Hijo, en el que Él ha enviado, nos lo ha dicho en estos días. Y por eso sigue insistiendo. Entonces, el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Jesús le está remitiendo, miren las obras. ¿Esto quién lo puede hacer? Dios, mi Padre. Y Jesús las hace, porque es el enviado. Porque toda su vida ha venido a cumplir, más que cumplir por cumplir, es porque Él ama la voluntad del Padre, y todo lo que hace es hacer los gestos de la liberación total del ser humano, que va a llevar a un amor de consumación en la cruz. Y eso es lo que el Hijo nos muestra hoy en esta fiesta de los apóstoles. Con Felipe y con Juan y con Santiago apóstol, ustedes y yo escuchemos esta voz de Jesús. Ustedes y yo queremos ver a Dios, y ese es el anhelo en la vida divina, en la eternidad, pero lo podemos ver desde ya. En muchos momentos, cuando Dios viene a nuestra vida, en muchas circunstancias, aprender a percibirlo en el Espíritu. Más adelante, ya cara a cara, lo podemos ver tal cual es Él, y podremos comprender esta realidad, revelación de la Trinidad que nos sobrepasa. Claro, Felipe, pues sí, yo te escucho, Jesús, y a nosotros nos cuesta, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hemos escuchado, pero claro, nos sobrepasa la Trinidad y nos sobrepasa muchas cosas. Pero ¿saben quién entiende? El humilde y el sencillo. No los doctos a la manera del mundo, sino el docto en el corazón de Dios, el que ama, así como Juan el apóstol, que nos ha dicho en estos días, es el Señor. Los otros no lo reconocen, pero Juan lo reconoció. Ustedes y yo hoy podamos, aquí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una señal de su presencia en mi vida. Podamos comprender que Jesús ha hecho las obras del Padre, ha dicho lo que el Padre, las palabras del Padre Celestial. Y entonces por eso le dice a Felipe, yo me voy al Padre, pero lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ustedes han escuchado las oraciones de la Eucaristía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
le hacemos peticiones a Dios por el Hijo. El Hijo ha agradado al Padre. El Hijo va a pedir por aquellos que glorifican a Dios con su vida y va a lograr y obtener del Padre todo cuanto ellos pidan en su nombre. La oración tiene un poder muy grande. Lógicamente no es solo palabras por palabras, sino que debe ir asociada con una vida clara donde obramos, nos ajustamos a los criterios de Dios, y de esa forma, como Felipe y Santiago fueron aprendiendo a agradar a Dios, pues el Hijo pide por Dios, delante de Dios, por cada uno de nosotros, y la glorificación del Padre es poder darle a los hijos, aquellos que viven en su gracia y en su santidad, pues todo aquello que piden. Lógicamente es para la gloria de Dios y que aquello que convenga en orden a la salvación. Entonces, que ustedes y yo podamos aprender a pedirle al Padre en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado, pero que nuestros actos y nuestra vida sean para darle mayor honra y gloria a Dios. No pedir cosas y nuestra vida por otro lado, y eso no glorifica a Dios. La santidad de nosotros glorifica a Dios. Claro, Dios ya es glorioso y nuestras obras no le suman nada, Él ya de por sí es Dios, pero digamos que obrar correctamente en su presencia es glorificarlo y es darle todo el honor y nombrar a Jesús por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Decirle al Padre es algo muy grande, porque el Hijo ha obedecido y el Padre se derrama en emociones de bienes y de dar digamos así, como acompañamiento al querer de los corazones sanos que piden buenas cosas para ellos y para el mundo. Que ustedes y yo aprendamos a pedir claramente a través del nombre de Jesús, pero viviendo como Jesús. Que los apóstoles hoy, que fueron al martirio, que supieron ser fieles, Santiago en una austeridad, en una entrega como obispo de Jerusalén, Felipe que partió y con ellos su familia y donde estuvo dándole gloria a Dios, aprendamos a glorificar a Dios. Que hoy podamos hablar de tú a tú como Felipe y los apóstoles hablaban como Jesús. Ustedes y yo lo podemos hacer. Y podemos ser testigos para que otros vengan y conozcan y otros conozcan al Padre. Y se quiten esas versiones distorsionadas de Dios que el mundo ofrece. De pseudo religiones o pseudo creencias como una imagen de Dios lo decíamos el otro día, como un Dios del uso y el consumo cuando lo necesito y no más, sino que aprendamos todos a tener un corazón purificado. Y en ese corazón purificado tener una relación directa, diaria con Dios, como la de los hijos con el Padre Celestial, como nos ha enseñado Jesús, y a través del Hijo, que es camino, verdad y vida, podamos vivir en Dios, con Dios y para Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es camino al Padre. En últimas, venimos de Dios y vamos a Dios. Nuestra vida no tendría sentido sin Él. No tendría sentido sin Él. No existiríamos sin Él. Porque Él ha creado con un soplo divino nuestra alma, que ha venido a unirse con este cuerpo y en un ser completo, para tener un sentido de vida que va más allá de la muerte. Pero para ello hay que vivir hoy. Hay que aceptar a Jesús hoy. Porque solo podemos llegar a Jesús, al Padre, a través de Él. Solo podemos verlo, ya percibirlo y sentirlo a través de Jesús. Que podamos comprender aquello y podamos orar al Padre por intermedio del Señor Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la celebración hoy de los apóstoles Felipe y Santiago. Enséñanos a ser santos como Felipe, un hombre docto, entrado en años, que dio la vida por ti. Y enséñanos como Santiago también en Jerusalén a ser fieles a tu palabra, a apoyar esta iglesia naciente en aquella ciudad que te sacó de sus murallas y te mató. Allí dio testimonio el apóstol Santiago. Y que con Felipe hoy los apóstoles podamos comprender que verte a ti es ver al Padre. Podamos comprender que eres el camino, la verdad y la vida. No desviarnos de camino, no creer mentiras porque tú eres la verdad. Y no vivir como muertos porque tú ya nos has dado la vida en la cruz. Que podamos hoy obtener esta redención y esta victoria que nos has dado y vivir en victoria y creer y pedir y orar al Padre por ti, Señor Jesús, y comprender en fe que todo lo que pidamos por medio tuyo lo obtendremos, viviendo en tu gracia, en tu misericordia y en tu santidad. Que podamos hoy alegrarnos con los apóstoles y poder ser enviados como ellos también a nuestras familias, al mundo entero, a nuestros trabajos, y mostrarle al mundo
cómo se conoce al Padre, quién es el Padre, quién es nuestro Dios y Señor, y quitar tantos errores que hay en nuestro mundo de hoy, tantas ideas equivocadas tuyas, Señor, que puedas vivir en todos los corazones de esta generación. Amén. Cuarto momento, la acción. Según el testimonio de la vida de los apóstoles, ¿a qué me invita hoy esta palabra? Y también, según los detalles de esta palabra, cómo vivir en Jesucristo camino, verdad y vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Cómo desde ahora en adelante mis oraciones van a tener, te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Comprender estas oraciones de la misa, porque toda la Eucaristía es al Padre, por el Hijo en la fuerza del Espíritu. Cómo pedir lo que el Espíritu Santo nos muestra que debemos pedir sanamente, y sabremos que lo obtendremos en fe, porque el Padre, el Hijo se glorifica, porque glorifica allí la presencia del Padre, que se alegra estas peticiones que hacen por el Hijo, y todo se puede obtener de esta forma, pero es una sana fe. Son peticiones de aquellos que van teniendo una madurez en la fe. ¿Cómo poder lograr esa madurez en la fe? ¿Cómo poder ir dando esos pasos que Jesús quiere mostrarle a los apóstoles, de que quien lo vea a Él, vea al Padre? Gracias por todo este compartir, por los mensajes que ponen allí en el chat. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.